Bueno, chicos, bienvenidos al nuestro tercer encuentro sincrónico. Vamos a iniciar eh, en este momento la tutoría. Tengo 32 personas en línea, entonces creo que ya estamos la mayoría del curso para iniciar. Quisiera arrancar preguntándoles, chicos, cómo les fue con el taller, si tienen dudas, inquietudes al respecto. Pues ya igual está el plazo. Era hasta el domingo, creo, para subirlo, pero pues si alguien tiene de pronto alguna duda que quisiera que socializáramos, adelante. Hola, hola Marisol. Vale, igual ahí tengo el taller en pantalla. Listo. Y sí, de pronto es que estás en el, como en la parte de la cámara, entonces toca darle al ladito en la parte de la pantalla. La 11. Bueno, esa pregunta se refiere a a qué cualidades o características tengo que tener en cuenta para decir que un hecho económico es clasificado o es, digamos, tomado como un activo o como un pasivo. Entonces es también un poquito de interpretar la definición, ¿cierto? De cómo se definen los activos y pasivos y tener muy en cuenta la parte del beneficio económico que incluyen eh, ambos, tanto el activo como el pasivo. Entonces es tener en cuenta o tener muy presente que para el efecto de la norma internacional, no cualquier activo es clasificado como un activo, ¿sí? Entonces, en este caso, el ejemplo podría ser un carro que adquiere la empresa o la sociedad, ¿cierto? Pero el objetivo del carro no es servirle a la empresa, sino que lo va a usar el hijo del socio para ir a la universidad. ¿Cierto? El objetivo que va a tener o el uso que va a tener ese activo no va a generar un beneficio económico para la empresa, así sea la empresa quien pague el activo y así sea quien se tenga que desprender de los recursos, ¿cierto? Porque ahí me estaría cumpliendo la condición. Es el resultado de un evento pasado. Para adquirir el carro tuvo que desembolsar unos recursos, pero no me cumple con la siguiente característica, que generará un beneficio económico futuro, ¿cierto? Entonces es como tener en cuenta eso. Ahora me aplica lo mismo para el punto de vista de los pasivos. Resulta que compramos una casa como empresa a crédito. Entonces resulta que la casa es para la familia del gerente, no tiene nada que ver con la empresa, pero el gerente la sacó a nombre o a través del leasing, a través de la compañía, porque le dan una mejor tasa, porque tenía un cupo mucho más alto, por muchos motivos, y son cosas como reales que suceden pues en las empresas. Pero el hecho de que esa, digamos, crédito esté a nombre de la empresa, ¿cierto? Que el extracto diga compañía XYZ limitada cada mes, no quiere decir que cumpla la característica para ser reconocido como pasivo en la empresa. ¿Por qué? Porque esa obligación, esa deuda no me genera ningún beneficio económico futuro. Así tenga la empresa que desembolsar o desprenderse de unos recursos en un futuro para cubrir un evento pasado, es decir, para cubrir la deuda que adquirió previamente. Entonces puede que el pasivo esté a nombre de la empresa, pero no cumple el requisito. Entonces tener claro esas dos características que tengo que tener en cuenta tanto en activos como pasivos que cumplen o no cumplen para ser mm, clasificados dentro de los elementos de los estados financieros.
Listo. Correcto. Lo principal es que obtenga un beneficio económico. Digamos que la característica principal es esa, obtener un beneficio económico para la empresa, sea en el activo o sea en el pasivo. Tiene que generar un beneficio económico para la empresa. Esa es la característica principal. ¿Vale? ¿Alguien más tiene otra pregunta, chicos? Listo. Bueno, entonces voy a iniciar con la temática que tenemos preparada para el día de hoy y vamos a tocar un poco o a seguir trabajando sobre la sección 2 de conceptos y principios básicos eh, y empezar a tocar un poco la sección 3, que es la de presentación de estados financieros. Entonces vamos a iniciar con las características de la información financiera. Mm, No sé si recuerdan cuáles son. Esa era una de las preguntas del taller. ¿Quién me quiere ayudar con las características de la información financiera? Lo que recuerden. Sí, sí, vale, sí, correcto. Eh, bueno, entonces aquí vamos a de pronto a hacer una precisión en cómo funcionan esas características, que son todas esas que me mencionó la compañera y por aquí en el chat Camilo nos agrega esencia sobre forma, que también es una característica. Entonces quiero que las tengamos de pronto un poquito claro el contexto de cuándo es una y cuándo es la otra. Básicamente las características se dividen en dos. Una, fundamentales y la otra como de mejora de información o de utilidad. Entonces, las fundamentales o las básicas de la información financiera son dos, que son, digamos, las más importantes y como su nombre lo indica, son fundamentales. La primera es relevancia y cuando yo hablo de relevancia, puedo allí estar desprendiéndome de dos características útiles, ¿cierto? Entonces, pues relevancia, la palabra solita de pronto me da un significado de que significa algo importante, ¿cierto? Cuando yo hablo de relevancia estoy hablando de importancia. En el principio fundamental o en la característica fundamental de relevancia se resalta eh, la característica o surge como una segunda cualidad la materialidad o la importancia relativa, que también me la compartieron aquí ahorita los chicos. Primero tenemos que tener claro que el concepto de relevancia eh, bajo política contable tiene que estar estandarizado en cuánto es relevante para mí. Es decir, no es simplemente decir que es algo importante, sino es cuánto es importante, ¿cierto? Tengo que tener claro eh, ese porcentaje de relevancia, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo lo tengo o cómo lo determino? Definiendo cuál es la parte que influye en la toma de decisiones. Siempre recordemos que los estados financieros o la información financiera, el objetivo es la toma de decisiones, una información fiel para poder tomar decisiones. Si yo dejo o omito o agrego un dato y ese dato que omito o agrego cambia o puede cambiar la toma de una decisión con base a la información financiera, estoy hablando de que esa información o ese dato es relevante porque me impacta o me influye en una toma de decisión final. Pero las compañías en sus políticas contables deben establecer cuánto es relevante. Digamos que en términos comunes o generales es determinado más o menos un 5% como relevante. ¿Un 5% de qué? Entonces, supongamos.
que estoy hablando de los activos y estoy hablando de un edificio. Compramos un edificio de 200 millones de pesos. Si yo tengo que pagar algo adicional para que el edificio esté en óptimas condiciones de funcionamiento y yo ya había registrado ese hecho económico, yo ya había cerrado el estado financiero o ya había cerrado mes y ya había contabilizado, digámoslo así, todo lo que era la compra del edificio. Y posterior, por cosas de la vida, apareció una factura de mantenimiento, apareció una factura de flete, bueno, algo que tocó pagar para poder disfrutar de ese edificio. Entonces ahí me enfrento a una decisión. ¿Qué hago? Corrijo el cierre, supongamos que estamos hablando de un cierre de un año, ya está el cierre de año, ya están los estados financieros hechos, me devuelvo y corrijo la información porque me faltó contabilizar algo, o lo dejo para el periodo siguiente, o simplemente no lo meto, o lo meto en otra partida que no me cambie los estados financieros. Bueno, empieza a jugar como ese tema de decisiones. Entonces, la decisión o la respuesta será, ese valor que no contabilicé o que no tengo registrado es relevante, siempre va a ser como la pregunta. Entonces, para el ejemplo de los 200 millones, eh, el 5% son 10 millones. Entonces, supongamos que lo que me faltó por contabilizar fue el seguro de las áreas comunes, ¿cierto? Que adquirí el seguro de las áreas comunes del edificio. Pero el seguro vale 1 millón. Entonces, 1 millón sobre 200 millones, pues ni siquiera me toca el 5%, es decir, no es relevante, no me va a hacer cambiar, no me va a hacer valer demasiado o no va a hacer mucha diferencia en el valor que yo tengo en mi contabilidad, en los libros registrado el edificio. El hecho de que pase de 200 millones a 201 millones el activo, pues no me va a hacer como un impacto global en los estados financieros. Ahora, diferente es que no eran 200 millones el edificio, que me faltó un cero, que eran 2.000 millones. Pues evidentemente es una cifra que cambia, no es lo mismo tener un activo de 200 millones a un activo de 2.000 millones y que sí tendré que ir a cambiar estados financieros y aprobar otra vez estados financieros y presentarlo a las entidades oficiales, ¿cierto? Ahí tendré que hacer un cambio real. Entonces, cuando estoy hablando de relevancia, estoy hablando de esa decisión. Esa cifra influye o no influye en la toma de decisiones de quién, de quien coja los estados financieros, interprete la información y quiera tomar una decisión con ella. Entonces, evidentemente, si estoy hablando de una persona que quiere invertir en esta empresa, pues que a mí se me haya olvidado colocar 1 millón de pesos en los activos sobre 200 millones, pues no es relevante, no me hace ningún impacto. Pero si en vez de 200 eran 2.000 millones, eso evidentemente va a hacer que la decisión del inversionista cambie, ¿cierto? Entonces, cuando estoy hablando del criterio de relevancia e importancia relativa, me estoy refiriendo a eso, a qué es material o qué es importante respecto a una toma de decisión. El criterio general es el 5%, pero no es el único. Yo como empresa puedo decir, no, para mí no es el 5, para mí es el 10, para mí es el 15, para mí es el 20. Esa estimación de ese porcentaje de relevancia es autónomo. La norma no te dice cuánto es, ni que es un mínimo, ni que es un máximo. Simplemente te dice, es importante que establezcan cuál es la relevancia de acuerdo a su información, de acuerdo a su tipo de negocio, de acuerdo incluso yo puedo tener tipos de relevancia en mis políticas contables. Relevancias para activos fijos, para activos biológicos, para pasivos financieros, para pasivos no financieros. Bueno, yo puedo tener, digamos que, clases de relevancia de acuerdo a los elementos o las partidas de los estados financieros. Y eso es absolutamente válido. Lo importante es que haya una revelación o una fuente de información para identificar por qué la empresa toma A o B decisión. Y es que está basado en sus políticas contables. Listo. Entonces, hasta ahí, cuando hablo de relevancia, me voy a como un ladito y empiezo a hablar de materialidad o de importancia relativa. La segunda característica fundamental es la representación fiel. Digamos que la palabra o el nombre de representación fiel es como textualmente me lo baja la norma internacional. Sin embargo, en términos coloquiales lo hablamos de fiabilidad y es como el otro nombre común que le dan y que es la que encuentran en la mayoría de textos o incluso en la sección. En la sección 2 me hablan de fiabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la fiabilidad? ¿Qué es esa representación fiel? Daniela Nao, que por aquí nos escribió precisamente sobre esa representación fiel. ¿Qué es esa representación fiel, chicos?
Bueno, muy importante esa apreciación, porque eh, digamos que el concepto en general es ese, que esté libre de errores. Ojo, no significa exactitud. Es decir, sí, no, tiene que ver con lo mismo, es el mismo. Ese es otro, ese es otro, pero también existe. Bueno, entonces, lo que nos decía la compañera Daniela, que en la medida de lo posible estar libre de error, es muy cierto. O sea, digamos que, ¿qué se pretende? Que no haya errores. Ese es el ideal, ¿cierto? Ese es el escenario perfecto. Pero, eh, pues detrás de la parte contable existen humanos, existen personas que hacen cálculos, que hacen registros, que hacen o clasifican toda la información, generan el registro y finalmente son ellos quienes generan como la información final para la toma de decisiones, o sea, presentan los estados financieros. Una de las características de la información o de esos estados financieros es que no tenga errores, que sea fiel a la realidad. Pero la norma, digamos que también te dice, ojo, no significa que tenga que ser exacto, significa que si hay un error, lo reconozcas. Entonces, eh, puedo tener un escenario, entonces miren este ejemplo, no se puede decir que una estimación relativa a un precio o a un valor no observable, que sea exacta o inexacta, sin embargo, una representación de esa estimación sí puede ser fiel, pues puede ser fiel si el importe, es decir, el valor, todo lo que encuentren ustedes en la norma que diga importe se refiere a valores, se describe con claridad y exactitud como tal estimación. Es decir, supongamos que, no sé si yo este ejemplo se los dije alguna vez, pues en el encuentro pasado, que me llegó una maquinaria. Resulta que uno de los socios, no sé, estaba de viaje o negoció una mercancía, negoció una máquina necesaria para la producción o para el objeto social, el desarrollo del objeto social. La máquina llegó, pero justo fue el cierre de año. Fue el cierre de año y la máquina está en mis instalaciones y ya la empezamos a usar. Entonces se hace el cierre de año y se hace el inventario de activos fijos y se encontró la máquina, pero resulta que en contabilidad no está registrada esa máquina. Y el gerente es como es Navidad, es fin de año, no está, nadie sabe de dónde salió la máquina, cuánto fue el valor, no ha llegado la factura. Lo que debería suceder es que la contabilidad refleje esa máquina en contabilidad, ¿cierto? Que haya un saldo en libros por el concepto de esa maquinaria que ya se está usando. Es decir, ya cumple el criterio del activo. Miren que qué me dice el activo o el concepto del activo, la característica, me genera un beneficio económico, ya me está generando un beneficio. Así yo no sepa cuál fue el costo histórico. Entonces, en ese momento, el contador tendrá que decidir por qué valor va a registrar esa maquinaria si no tiene factura de compra o no sabe cuánto se debe por ella y no tiene el dato. ¿Qué tendrá que hacer esa persona? Una estimación del valor, sin que esté seguro o pueda decidir o afirmar que el valor sea exacto. Hizo un procedimiento, como lo indica la norma, y es reflejar la realidad. ¿Y qué es la realidad? Que la empresa tiene un activo por una maquinaria que ya está utilizando pero que no puedo determinar el valor exacto, ¿cierto? El costo histórico de esa maquinaria. En ese caso, puedo escoger uno de los métodos que me indica la norma, ¿cierto? Entonces, en este caso, puedo decir que la voy a valorar o la voy a reconocer por el valor razonable. Entonces, lo que hará esta persona es revisar o cotizar en el mercado cuánto está esa maquinaria y sobre ese valor la registra, la reconoce. Ahora, en los estados financieros, es evidente que se registró la realidad de una máquina que existe, pero hay una duda razonable sobre que la cifra sea la exacta, puede ser mayor, puede ser menor y no sabemos eso qué impacto tenga, porque no tengo cómo comparar o cómo determinar si va a ser relevante o no va a ser relevante. Listo, porque no tengo la cifra, no tengo cómo saberlo. Entonces viene muy como en línea de la característica anterior. ¿Qué tendré que hacer allí? Revelar. Revelar en los estados financieros esa situación. Entonces, que hay una partida de los estados financieros o de uno de los elementos que por una limitación en el proceso de estimación puede no ser exacta y eso no implica un error, ¿cierto? Miren que son cosas diferentes. Que no sea exacta no significa que sea un error. Ahora, que le dé el exacto
no significa que sea fiel. Listo. Entonces puede que después de que se cierran los estados financieros llegó la factura o se habló con el gerente y resulta que, bueno, estaba muy cerca o la diferencia no es relevante, entonces se decide dejar con el valor registrado inicialmente. También habrá que revelar ese suceso cuando pase. Entonces el próximo año en los estados financieros se deberá decir que la partida de la cual se tenía duda de que no representara fielmente la realidad, es decir, que no fuera exacta, o que tuviera una posibilidad de error, se confirmó que no tenía errores y que ese concepto de posible error o de inexactitud queda, digamos, eliminado, ¿cierto? Entonces, ojo, no quiere decir que tenga que ser, ¿vale? Sino que tenga una justificación y eso debe ser revelado. Quien coja los estados financieros, obviamente no va a saber que el gerente estaba de paseo y que la máquina llegó, y bueno, no tiene por qué saber esa información. Pero como es una posible cifra que afecte la toma de decisiones y sea un mayor valor o menor valor de los activos, debe ser revelada. Entonces, a eso se refiere la representación fiel. Que si yo tengo una duda por un tema de estimación, más no por un error que haya cometido, debo revelarlo. Ojo, diferente es que eh, la máquina llegó en junio, ¿cierto? Y se registró por lo que el contador creyó, por el valor razonable, por lo que fuera. Y llegó el cierre de año. Y está la factura donde se evidenció que la diferencia es relevante, que se contabilizó por un valor, pero al cierre de año no se hizo el ajuste en libros y no se dejó como se tenía que dejar la información contable. Eso es un error, eso no es una estimación, simplemente no ajustaron el proceso como dice la norma. Y eso es diferente, listo. Entonces ahí es donde me habla la norma de representación fiel, de estimaciones y de errores. Listo. Claro como el concepto, dudas hasta ahí. Ay, qué pena, yo ahorita le dije a Daniela y a Estefanía. Muchas gracias. Cuando los estados financieros están libres de errores significativos. Me dice Francia por acá. Sí, es verdad, es decir, que los errores o las posibles fallas de estimación no son relevantes. Listo, pero en cualquiera de los escenarios hay que revelarlo. Evidentemente, si yo sé que la máquina no la ajusté, perdón, como debía hacerlo en el proceso contable, eso no lo puedo revelar. Simplemente estoy haciendo como contador, firmando unos estados financieros que no representan fiel la información contable, es decir, tienen un error y yo estoy afirmando esos estados financieros con un error. Eso digamos que estoy en contra de las características de la información financiera y no estoy cumpliendo con lo que me indica la norma internacional. Listo, pero entonces es diferente que yo los firme con un error a que los firme con una posible inexactitud por algo de limitación en la medición. Listo. Cuando hablo de representación fiel o de fiabilidad, vienen otros conceptos ligados. Entonces aquí está esencia sobre forma. Yo sé que de pronto lo leyeron en los documentos, en las secciones, y no sé quién me quiere aportar algo sobre esencia sobre forma. ¿Qué recuerdan allí? ¿Quién me habla? Ok. ¿Alguien más nos quiere participar sobre esencia sobre forma? Sí,
Sí, eso es, digamos, la definición textual que nos da la norma. Entonces les voy a poner eso como en un ejemplo, porque la verdad no sé si les queda claro con esa respuesta o con lo que nos dice la norma. Esencia sobre forma. eh, Aplica perfecto en el ejemplo que les acabo de dar de la maquinaria. Llegó la máquina, ¿cierto? Pero no tenía, y ya la estaban usando, ya estaba en disposición, ya estaban generando un beneficio económico futuro, pero no tengo factura, no tengo factura de compra. Entonces resulta que tributariamente no la puedo registrar porque no tengo una factura, entonces no me cumple los requisitos fiscales. Pero bajo norma internacional, yo no tengo que tener una factura o un documento que me diga que esa maquinaria es suya cuando usted la está utilizando y está obteniendo un beneficio económico de ella y le está generando ingresos. O sea, aparte la está usando en la producción que genera ingresos. Aquí es donde hablo de esencia sobre forma, que el documento que formaliza la operación no ha llegado. Es decir, la factura que legaliza o que me dice que esa máquina es de la empresa, no la tengo en mi poder, pero tengo la máquina y ya estoy trabajando y estoy produciendo en ella. ¿Qué será más importante? ¿Que llegue la factura o que tenga la máquina? Exactamente. Entonces ahí es donde estoy hablando de esencia sobre forma. Ahora, una venta, un ejemplo de una venta. Resulta que yo vendo a crédito y es cierre de año. Eso son cosas, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Estamos en el último día hábil del año y se despachó una mercancía, el último pedido del año. Y se dañó el sistema contable, se dañó el computador, se dañó el software, se fue la energía, se cayó el internet, lo que quiera. No se facturó. Se fue la mercancía, pero no se facturó. ¿La venta existe o no existe? Entonces, correcto. Entonces, miren que ahí estoy hablando de esencia sobre forma. ¿Cómo se legaliza fiscalmente una venta? Con una factura. Y una factura que me tiene que firmar el proveedor, perdón, el cliente, donde se acepta pagarla a 30 días de contado, como sea, ¿cierto? Pero yo ya salí, ya la mercancía no está en mi bodega. El hecho de que no tenga la mercancía en la bodega quiere decir que ya la venta existe, que no tengo que esperar a hacer una factura para registrar en mi contabilidad esa venta. Entonces, miren que ahí, por ejemplo, tengo que reconocer en mi contabilidad un ingreso y una disminución del inventario porque ya la mercancía no existe, así no lo haya facturado, así no haya cumplido con ese proceso o con ese requisito legal formal que es la factura. Entonces, en ese tipo de casos estoy hablando de esencia sobre forma. ¿Qué es más importante, el papel o la operación? A eso se refiere, a eso se refiere. Y eso hace parte de la fiabilidad. Miren que tiene que ver. Eh, si no registrara contablemente la venta, es decir, si no disminuyera sus activos porque el inventario salió de sus bodegas y aumenta sus ingresos porque la venta existió y deja eso como una cuenta por cobrar, está diciendo mentiras, no está haciendo una representación fiel de los hechos económicos de la empresa. Entonces miren que no estoy cumpliendo con el principio de representación fiel. Entonces ahí viene ligado esencia sobre forma. ¿Qué es más importante? La esencia, el hecho económico, la transacción. ¿Listo? Sí, correcto. No, correcto. Digamos que ahí tocaría parametrizar, digamos de alguna manera parametrizar para que la factura cuando se expida no se vuelva a contabilizar, porque entonces va a cometer un error y es dejar doble el ingreso. Ujú. Pero ese documento equivalente, más allá del requisito, digamos, para el cliente, lo que tú necesitas es que en tu contabilidad te quede registrado el ingreso y la disminución del inventario. ¿Con qué documento? No hay problema. O sea, el tema es que el tema de los documentos es más un tema fiscal y una formalidad legal, pero no de contabilidad financiera. Listo. Entonces miren que aquí también empezamos a separar eso.
El tema fiscal y el problema con la DIAN y que la factura y que el IVA y por qué no la hizo es un tema fiscal, pero la venta existe y es, digamos, real desde el punto de vista financiero, que es lo que nos compete, ¿cierto? Con lo que tenemos que cumplir. No, son absolutamente diferentes. Mm, no, mira que ahí estamos mezclando los temas. Es el estatuto tributario el que te dice que el soporte de los gastos son las facturas. Entonces, que si a ti te hacen una inspección o una fiscalización, tienes que tener los RUT de las personas que les compraste, tienes que tener la seguridad social de las personas que le pagaste, tienes que tener, eh, no sé, el registro de la factura firmada de que alguien te compró, el pedido, bueno, son temas fiscales para que esos gastos sean reconocidos en la declaración de renta. Pero eso no quiere decir que no vayan en la contabilidad, porque la contabilidad en ninguna parte de la norma internacional te dice el documento soporte de un gasto es una factura de venta, que tiene que tener la leyenda de la resolución y que tiene que tener la fecha de expedición y que tiene que tener, eh, digamos que el sello de la litografía que te hizo la hoja membrete o la factura membrete, que tiene que tener eh, detalle, precio, cantidad, valor antes de IVA, valor total. Esos requisitos de factura te los da el estatuto tributario, te los da la DIAN, pero no quiere decir que sean contables, ¿vale? Que digamos que ¿qué tratamos de hacer? Pues no hacer como contadores, y esa es la vida real, como profesionales, no trabajar doble, ¿cierto? Entonces yo trato de tener eh, esos requisitos adicionales que tengo que tener o cumplir del tema fiscal, pues al hacerlos, digamos, amigables o a menos que trabajen en conjunto. Entonces trato de, para registrar un gasto que cumple con el concepto de gasto en la norma internacional, tener los requisitos fiscales para no tener diferencias o conciliaciones que realizar. Pero si no las tengo, pues igual lo tengo que registrar porque es contabilidad y es esencia sobre forma. Sí, eso es real, pero no quiere decir que no sea gasto. Sí, pero digamos que el soporte no es tácitamente una factura, en el caso pues del ejemplo. Eh, hay diferentes formas de tú demostrar mm, gastos, por decirlo de alguna manera. Eh, supongamos, sigamos con el ejemplo de que no tengo la factura. Yo compré un computador para la oficina y el computador, bueno, una impresora, no sé, algo que no sea pues muy costoso, que no me cumple el requisito para ser activo fijo, porque en política contable generalmente los activos fijos es lo que valga más de dos salarios mínimos. Entonces supongamos que compré un Mac, un computador de 10 millones de pesos para la empresa. El computador es importado o lo compré por línea, no sé si a alguno le ha pasado que compra ese tipo de cosas y no tienen factura, nunca llegan, pero el computador está ahí. Pues si alguien me va a decir, venga, ¿cómo así que usted compró un computador de 10 millones y no tiene factura? ¿Cómo me soporta usted el gasto? Así vamos a la oficina de gerente, yo le muestro el computador. Ahí está el soporte, está el gasto, tengo la evidencia directa de que existe, no tengo el documento fiscal. Listo, entonces miren, como ese, muchos ejemplos. Eh, digamos que la factura no es el único documento. Incluso yo puedo tener internamente documentos que soporten esos gastos cuando recibo los pedidos. Entonces llegó el computador, le hacen una relación de correspondencia recibida y le colocan un código del área de sistemas, le colocan un código de barras y lo ingresa como al inventario de lo que le tienen que hacer mantenimiento. Eso me serviría para demostrar que yo sí compré ese computador y que hace parte de mi empresa.
Que no tenga factura es diferente. ¿Listo? Sí. Además de un tema ambiental, ¿no? Bueno, aunque realmente el tema de facturación electrónica, ese es un efecto colateral. Realmente el objetivo principal de facturación electrónica es un control automático de los impuestos. Es que el Estado sepa en línea cuánto vendió cada persona, incluso quién lo está comprando, para en algún punto generar declaraciones automáticas. Entonces te va a decir, o en algún punto vamos a llegar a eso. Señora empresa, durante estos 4 meses usted generó tanto de IVA y compró tanto. Su declaración, págueme. Llega al correo ya la declaración hecha. Págueme. Sí. Mm, eso es una gran, digamos, debate. Y de hecho va a ser parte de una de las investigaciones finales que vamos a hacer en el módulo. Pero nosotros también como profesión todo el tiempo tenemos que reinventarnos. Y nuestra estructura y lo que yo les decía de pronto en la clase pasada del papel que tenemos, digamos, como sociedad frente al Estado, no es dar una información. Nosotros no estamos para eso, nosotros estamos más para el tema de asesoría, de toma de decisiones, de garantizar realizar unos procesos de acuerdo a la normatividad y que solamente nosotros como profesionales entendemos, ¿cierto? Porque puede que una persona, no sé, un gerente, sepa mucho de su empresa, pero no va a entender qué es eso de la esencia sobre forma, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos estar enfocados o pretender seguir enfocados en que somos los que hacemos las declaraciones, porque te lo digo, no estamos muy lejos de que esas declaraciones lleguen automáticas. Y para no ir muy lejos, ¿qué pasó el año pasado? No sé si ustedes de pronto se dieron cuenta de esa gran polémica que hubo porque Bancolombia sacó ese programa de, como de ayuda a tu renta o saca tu renta, algo así, una declaración de renta de persona natural a 60.000 pesos. Entonces, en el mercado una declaración de renta de persona natural está en, no sé, una declaración sencilla de 300.000 pesos, ¿cierto? Más o menos es lo que puede estar una declaración de renta de un asalariado básico, sin mayores características. Y Bancolombia sacó un programa haciéndolo a 60.000 pesos. Entonces, digamos que el boom y los contadores indignados y como gremio, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Que nos van a quitar el trabajo? ¿Que vamos a desaparecer? En la parte personal, yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque eso en algún punto va a pasar. Nosotros estamos en evolución tecnológica y hoy es un programa al que le están pagando 60.000 pesos para que haga la declaración de renta y tome una información básica. Pero mañana ni siquiera hay que tomar esa información. O sea, la DIAN cada día tiene muchísimos cruces de información. Información exógena, bancos, UGPP, y cada día hay más control fiscal sobre todos los recursos que se mueven en la economía del país, donde ya no va a ser necesario que alguien haga renglón por renglón una declaración, pero sí que va a ser necesario eh, saber a qué deducciones tengo derecho. Y eso lo tiene que saber, digamos que el valor agregado de nosotros en nuestro conocimiento contable. Entonces, claro, y es que eso es lo que va a hacer, porque ¿cuál es el objetivo de la DIAN? Recaudar más, es que ese es el objetivo. Y esos programas, digamos que algorítmicamente están programados para eso, para programar y recibir el mayor recaudo posible. Porque ellos no están ocultando información. O sea, la DIAN tiene, de hecho, la DIAN tiene ese programa de ayuda a renta hace 5 años más o menos, que es gratis. O sea, cualquier persona puede entrar a la página de la DIAN y hacer su declaración gratis. Pero es que esa persona que va a entrar a hacer la declaración no sabe que si tiene un hijo menor de no sé cuántos años y que si tiene no sé qué se puede descontar el 10% y no sabe que si tiene medicina prepagada y no sabe que puede hacer un abono a la AFC para ahorrarse un dinero
y no sabe que puede tener un aporte voluntario a pensión para disminuir su renta y bueno, tiene otras características que ningún sistema los va a saber porque son, digamos, opciones que te da o alternativas que te da el sistema tributario a las cuales te acoges voluntariamente si cumples unos requisitos. Y eso es a título personal. O sea, cada declaración de renta es diferente. Eso no se puede montar a un sistema. Ahí es donde estamos nosotros, en la asesoría, no en hacer la declaración. Correcto. De acuerdo. Entonces ahí es donde está el valor agregado de nosotros. Eh, Adicional en los procesos de fiscalización. Cuando vayan y te pregunten por qué se descontó X valor y no Y, o no era este, sino que era este, pues el contador es que tendrá que atender las visitas. Siempre va a haber un contador detrás de una fiscalización, porque la persona o la empresa no sabe hacerlo, no tiene cómo defenderse frente al argumento tributario y fiscal de cada evento, de cada escenario. Entonces ahí es donde les digo yo que nosotros tenemos también que evolucionar a eso y que nuestro papel tiene que dejar de ser el cálculo matemático. Nosotros no estamos para hacer cálculos matemáticos, estamos para este tipo de cosas, para conocer la, digamos, la normatividad técnica y asesorar y tomar mejores decisiones con base en los argumentos, digamos, técnicos, ¿cierto? Que nos permite la normatividad, tanto contable como fiscal. Y no solo fiscal, o sea, un contador aparte tiene que saber del tema laboral, bueno, y todos los componentes y las aristas digamos, de obligaciones concretas que tiene cualquier ente económico. Y ahí es donde está el papel de nosotros, no en hacer un cálculo matemático. El tema matemático lo hace un sistema, hoy o mañana. Eso ténganlo claro. Ustedes a futuro no van a hacer cálculos matemáticos en ninguna empresa. Eso ténganlo, digamos, claro. Para eso no estamos nosotros. De hecho, pues el cálculo matemático también lo podrá hacer el auxiliar contable y no necesitan un contador, un profesional en la contabilidad para hacer ese cálculo. Entonces nosotros somos quienes tenemos que dar como esa importancia de ese paso allá más adelante para poder sobrevivir, subsistir en en esta profesión. Pregunta Camilo que en cuanto al tema personal, ¿qué me parece la contabilidad forense? Te digo la verdad, no conozco mucho. De hecho, sé que hay un programa que incluso es especialización en contabilidad forense y lo conocí hace poco porque una colega la realizó. Eh, pero la verdad no te sabría decir. Nunca ha sido como de mi interés o que conozca algo en detalle. No lo sé, no lo conozco. Es es una de las muchas ramas en las cuales podemos empezar a incursionar. Y es un tema relativamente nuevo, donde sé que cada vez hay más profesionales estudiando esa área del conocimiento contable, ¿cierto? Pero no te sabría decir como más allá, la verdad. Bueno, chicos, adicional a la esencia sobre forma, hay otro principio o otra cualidad que se llama prudencia. Volviendo al mismo ejemplo, eh, de ser ligados con el tema de qué es relevante y que un documento me formalice o no la legalidad de una transacción, pues también hay que ser como un poco prudentes en qué revelo y qué no, pues hay cosas que no son necesarias porque no simplemente no son relevantes, entonces no todo tengo que entrar en detalle, a veces menos es más. Entonces, incluso en la información, pues no tengo que revelar, perdón, que la mercancía salió sin factura. No, simplemente con haber hecho la, el registro adecuado y haber representado fielmente el hecho económico, ya estoy cumpliendo. No tengo que irme al detalle de decir, es que no se facturó el día 30 de diciembre porque no había internet. No tengo que llegar a esa cantidad de información. Lo necesario y lo mínimo y básico para entender los estados financieros.
Eh, el tema de integridad me habla de que todo esté alineado y unido con el propio negocio, con el ente del negocio. Aquí tengo que tener en cuenta todos los conceptos o bases por las cuales reconozco un elemento del estado financiero, activos, pasivos, patrimonios, ingresos, costos y gastos, eh, y que sean congruentes, que tengan que ver con el objeto social. Lo que bajo fiscal llamamos que tenga relación de causalidad. Es, podría estar diciendo lo mismo, solo que bajo norma internacional lo llamo integridad. Entonces aquí puedo estar hablando de la relación que tienen los ingresos versus los costos. Es decir, yo no puedo tener o en realidad no debería tener los costos mayores que los ingresos, porque si no, pues estoy vendiendo a pérdida, ¿cierto? Entonces, que haya como una congruencia y que todo esté alineado. Adicional, si soy una empresa que maneja la figura de matriz y subordinación, pues en esos eventos, no sé si ustedes tienen claro que es una matriz y una subordinada, si es claro para todos el término. Cuando hablo de una matriz y una subordinada y que, no sé, la matriz se dedica al área financiera y una de las subordinadas se dedica a servicios funerarios, que de pronto quizás no tiene mucho que ver un negocio con el resto del holding, hay que de una u otra manera revelarlo, porque tengo que unirlo en la parte de los estados financieros consolidados, pero eso, digamos que no hace parte de un solo concepto de ingreso. Entonces tendré que dividir los ingresos por áreas, por tipos de línea que pueda permitir a quien coja los estados financieros entender que el holding tiene en general un objeto social, pero que hay una o dos razones sociales que se dedican a otra cosa. Y eso lo tendrá que ver desde el momento en que toma los estados financieros y revela la información y lee las revelaciones de la información, no teniéndose que ir hasta allá, hasta la empresa, coger la cámara de comercio de cada sociedad para entender eso. Entonces a eso me refiero con la integridad. Puedo unir todo, pero también de una manera detallada revelar esos tipos de diferencias que hay entre la información. Bueno, eh, ahorita vamos a hablar de los principios, de no los principios fundamentales, sino las otras características de la información que buscan mayor utilidad, ¿cierto? Entonces es lo que se llaman características cualitativas de los estados financieros o de la información de los estados financieros. Entonces aquí está comparabilidad. ¿Quién me ayuda con lo que recuerden de comparabilidad? Sí, ujú, perfecto. Esa es la definición. Y es un requisito, o sea, más que ser una característica, también se convierte en un requisito. A mí no me sirve de nada un estado financiero de un periodo. Tengo que tener cómo poder comparar esa información. Adicional, pues digamos que el detalle que me da la comparabilidad es que tengan o que sean de periodos iguales. Es decir, yo no puedo comparar eh, el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de marzo del 2020 con el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. No estoy hablando de una misma escala de tiempo, de una misma unidad de medida. O no puedo comparar los estados financieros de este año, que están en dólares, todo en moneda extranjera, con los del año pasado, que todos lo tenían pesos. O viceversa. Entonces tengo que tener criterios que me permitan ser comparables la información financiera. Me dice Valentina por aquí en el chat que es la capacidad de comparar los estados financieros de una entidad en el tiempo para identificar las tendencias de situación y desempeño futuro. Esa característica es correcto, lo que me permite es hacer proyección financiera. Entre más información pueda comparar es mucho mejor, porque puedo hacer un diagnóstico financiero. Pero tengo que mínimo tener dos periodos de la misma empresa con las mismas características, es decir, tiempo, unidad de medida y en general las mismas condiciones de funcionamiento. Es como lo que me indica la característica. ¿Sí? Te escucho. Sí, porque yo puedo hacer cortes periódicos.
Entonces yo puedo comparar el primer trimestre del 2020 con el primer trimestre del 2019 o el primer mes del 2020 con el primer mes del 2019, pero tengo que tener el mismo periodo de tiempo. No puedo comparar un trimestre con un año con un semestre, ¿sí? Tengo que ser equivalente en las unidades de tiempo y de medida. Generalmente, pues en Colombia la unidad de medida es el peso. También tengo que tener en cuenta otra cosa. Cuando se expresan los estados financieros, es decir, se hace el activo, pues el estado de situación financiera, hay una letrica chiquita por allá en el encabezado que me dice cifras expresadas en pesos o cifras expresadas en miles. Yo no puedo comparar cifras en miles con cifras en pesos. Tendré que convertir el uno o el otro. O dejo los dos en miles o dejo los dos en pesos para poderlos comparar. Porque no puedo comparar unidades de medida o unidades monetarias diferentes. Eso es importante. Adicional, yo puedo también tener la capacidad, teniendo claros esos datos, de comparar mi empresa con otras del sector, con otras del mercado, también para hacerme una idea de cómo estoy financieramente hablando. Entonces, eh, la comparabilidad se refiere a eso. Por aquí Mariana me pregunta que eh, ella entendió que la información la deben entender otras entidades. La información contable en realidad la debe entender cualquier persona. O sea, todo el que coja mis estados financieros debe estar en la capacidad de leerlos. ¿Y cómo está en esa capacidad? Al entender o al leer las revelaciones. Las revelaciones es como esa persona que está ahí redactando o hablándote sobre cada cifra de los estados financieros. Entonces te dice el activo. En el activo va a encontrar los efectivos. La cuenta X está embargada. La cuenta Y es moneda extranjera. La cuenta C no tiene ninguna limitación. Todo ese tipo de detalles que yo necesito para entender la empresa son detalles específicos en las revelaciones. Entonces las revelaciones se dividen en dos. Revelaciones de carácter general y revelaciones de carácter específico. Las revelaciones de carácter general donde te cuenta generalmente qué hace la empresa, eh, su actividad principal, sus clientes principales, sus proyectos, sus objetivos principales, más o menos eso es lo que de eso se trata las características generales. Pero hay revelaciones específicas donde voy partida por partida a los estados financieros revelando la información y aclarando si en algún punto tengo una inexactitud por falta de fiabilidad o por un error en una falta de limitación en la medición. Eh, si tengo no sé, una limitación, un embargo en algún tipo de ítem, todos esos detalles adicionales que necesito para poder saber o tomar una decisión respecto al el tema financiero de esa empresa. Entonces, por eso, de hecho, los estados financieros son públicos. Eh, pues públicos, entre comillas, ¿no? Porque hay que pagar por la copia en las cámaras de comercio. Pero todas las empresas están obligadas a depositar los estados financieros en la cámara de comercio. Y uno va con el NIT y simplemente dice, ve, yo quiero comprar los estados financieros de la Remington. Entonces tú vas a la cámara de comercio con el NIT y pagas creo que como 50.000 pesos y te dan los estados financieros. Los estados financieros con las revelaciones para que tú entiendas la empresa que quieras. O sea, y tú podrías, y además nosotros como profesionales, como contadores, podemos coger cualquiera y con la información adecuada. Eso sí, obviamente que estén bien preparados, que cumplan con toda esta normatividad, los puedo entender sin necesidad de conocer la empresa, de cómo funciona. Y puedo decir, esta empresa eh, tiene un buen futuro financiero, tiene un riesgo de quiebra, un riesgo de liquidez, un riesgo de rentabilidad. Bueno, puedo empezar a hacer un diagnóstico financiero con una información base. Listo. Sí, las notas son las revelaciones. Bajo NIF lo llamamos revelaciones. Listo. Entonces, pues creo que tenemos que dar súper claro qué es la comparabilidad. Ahora, verificabilidad. Aquí alguna de ustedes me dijo algo ahorita, por favor me recuerdan quién fue, que dijo como que si yo podía comparar o soportar o revisar que el gasto existiera o que el soporte existiera. Yo le contesté que ese era otro principio. Aquí está, es verificabilidad. Y es que yo pueda demostrar, Erika, esta es la que tú me decías, y este es que yo pueda demostrar o tenga como soportar de una u otra manera eh, esa partida de los estados financieros. Frente a una auditoría, generalmente lo que se hace es eso, que toda la información contable pueda ser verificable. Verificable desde el punto de vista normativo financiero.
Obviamente, si quien me está fiscalizando, quien está haciendo verificabilidad de mi contabilidad es la DIAN, pues lo va a hacer desde el punto de vista fiscal. Si me están verificando la parte de beneficios ampliados, lo que van a buscar es el soporte legal de acuerdo al código laboral, ¿cierto? Entonces, para no irnos muy lejos, yo no sé en esta situación ustedes cómo les ha ido con el tema del COVID, si alguno de ustedes los ha suspendido, los han sacado a vacaciones anticipadas, les han dado licencias remuneradas o están trabajando normal, ¿cierto? Puede estar en esos escenarios. Vámonos al ejemplo de vacaciones anticipadas. Si a alguien le dieron vacaciones anticipadas en sus compañías, contablemente el beneficio empleado, o sea, el pasivo lo tengo que reconocer es pagarle las vacaciones al empleado. ¿Y cómo lo puedo verificar o soportar? Con una transferencia electrónica o con la firma del cheque o la firma del desprendible de que le pague al empleado las vacaciones. Contablemente ese es el soporte para verificarlo. Pero si a mí me llega a fiscalizar el Ministerio de Trabajo, a decir usted por qué le dio vacaciones anticipadas o demuéstreme que usted sí le dio vacaciones anticipadas a esa persona, pues ¿qué tendré que tener? El contrato de transacción o la liquidación de las vacaciones firmadas por el trabajador, la autorización de, eh, de los días laborados, o sea, los días que no laboró, perdón, el pago, bueno, tendré que tener un soporte adicional, que es un tema legal, más no contable, ¿cierto? Entonces ahí viene el tema de verificabilidad y tiene que ver también con lo otro que le decía a las compañeras respecto a la factura, que el requisito legal es la factura. En este caso, el requisito legal es un documento firmado por el empleado y el trabajador donde diga que sí aceptan unas vacaciones anticipadas y que fueron notificados un día antes de que iniciara el periodo, que es básicamente lo que te dice la ley. Ahí estoy hablando que la verificación puede ser directa o indirecta. Directa cuando voy y cojo el documento, el archivo contable físicamente y lo encuentro y veo el soporte de esa información contable. O indirecta porque a través de cruces o a través de información lo valido. El ejemplo del indirecto, el ejemplo más común es un cálculo. Supongamos que se registró en la contabilidad un concepto por impuesto diferido. El impuesto diferido no tiene ningún papel, o sea, no hay ningún documento real que soporte el impuesto diferido. Pero resulta que para llegar al impuesto diferido se hacen unos cálculos matemáticos. Entonces, ¿cuál es la verificación para saber por qué registraron 3 millones de impuesto diferido? Ese cálculo matemático. Generalmente es un archivo de Excel, no sé, un cálculo a mano que haya hecho alguien, pero puedo tener de otra manera a través de sumas y restas, de multiplicaciones, de aplicaciones de porcentajes, cómo validar la cifra que hay en los estados financieros. Listo, entonces son las dos opciones. Verificabilidad se trata de eso, de poder yo en cualquier momento y cualquier rubro, pues confrontarlo con la realidad y lo hago de manera directa o indirecta. En este momento sí. En este momento, bajo la circular del Ministerio de Trabajo, donde autorizó las vacaciones anticipadas, sí. De hecho, las vacaciones anticipadas generalmente se hacen es por solicitud de la persona y se hacen cuando no ha cumplido el año de trabajo. Y la empresa no está obligada a darlas, en el caso, digamos, a la inversa. Pero con la emergencia decretada, porque como fue a través de un decreto nacional que se decretó la fuerza mayor o caso fortuito por COVID, cambió el escenario. Entonces, listo. eh, con que cumpla el requisito de un día de anterioridad, se entiende. Y de hecho así quedó en la circular, porque antes de eso eran 15 días. Así el empleado no quiera, con 15 días de anticipación cumplía el requisito de ley, pero ya hoy no son 15 días. Bajo COVID es un día de anticipación. Vale. Bueno, otra característica es la oportunidad. Cuando yo hablo de oportunidad, evidentemente, pues la palabra lo dice solo, ¿cierto? Es que tenga el tiempo adecuado para la presentación de la información. Como mínimo, la información financiera, o sea, los estados financieros se deben presentar una vez al año. Esa es la oportunidad mínima que te dice la norma.
Usted tiene que hacer información financiera a través de estados financieros una vez al año como mínimo, pero yo los puedo hacer cuando quiera. Resulta que si la empresa está en intenciones de abrir acciones para que inversionistas ingresen a la compañía y supongamos que vamos a hacer esa, esa operación de venta en un agosto, supongamos que estamos en agosto, en el mes de agosto. ¿Será que a una persona en agosto le sirve tomar una decisión de inversión con la información financiera del diciembre del año anterior, cuando han pasado 8 meses después de esa información? Ahí ya no es oportuna. Ujú. Entonces, por eso la mayoría de empresas hacen cierres mensuales, ¿cierto? Y cada mes presentan por lo menos o preparan dos de los cuatro estados financieros. De pronto no hacen el paquete completo, es decir, no hacen revelaciones, no hacen flujo efectivo, no hacen cambios en el patrimonio, pero casi que podría decir que todas las empresas hacen como mínimo situación financiera y estado de resultados cada mes, porque es como el periodo en general que se maneja para todo. Pues las nóminas son generalmente o quincenales o mensuales. Los metas de ventas o las metas como del área comercial generalmente son mensuales. Entonces, como que todo va muy ligado a esos mismos tiempos. Entonces, no sirve de nada que uno haga un cierre contable por allá 8 meses después. Ya no sé qué pasó, ¿cierto? Perdió, ay, como así que hace 8 meses dimos pérdida y todavía estamos trabajando. Miren que no es oportuna la información. Entonces, eh, es importante siempre la oportunidad, el tiempo en que presento la información. Y por último, la comprensibilidad. Aquí viene muy ligado con la comparabilidad. Y pues el nombre lo indica, ¿cierto? Que sea comprensible la información. Y esto es ligado a que sea comprensible para quién. Yo siempre tengo que pensar cuando preparo estados financieros que yo, que estoy la que los estoy preparando, pues conozco a perfección la empresa, ¿cierto? Y conozco la contabilidad, conozco el proceso, pero no conozco quién lo va a coger. Entonces, en el evento de alguien que compre los estados financieros en la Cámara de Comercio, pues no tiene ni idea de qué se dedica esta empresa. Generalmente tengo que pensar hacia quién voy a dirigir la información. Entonces tengo que pensar que esa persona que vaya a coger los estados financieros, pues tiene un conocimiento básico, ¿cierto? Del tema contable, del tema financiero, pero que necesita ciertos detalles para entender lo que yo estoy presentando. Entonces, para entender que si mi utilidad de un año al otro cayó un 100, no sé, un 60%, es porque hubo un fenómeno o algo que lo impactó. Y eso tiene que estar revelado de alguna manera en los estados financieros para que esa persona pueda entender, venga, porque esta empresa de un año para otro se le cayeron las ventas un 80%. Algo tuvo que haber pasado, pero yo le tengo que dar esa información, porque si yo no la doy, simplemente digo, sí, las ventas cayeron un 80%, pero no justifico, no explico, no entro un poquito en detalle, en detalles básicos que necesarios para entender la información. Quien lo está leyendo empieza a hacer hipótesis, empieza a interpretar a su propio modo de ver lo que sucede. Y eso puede afectar la toma de decisiones, porque yo puedo hacerme una hipótesis A, pero Juan puede hacerse una hipótesis B, Pedro una hipótesis C, y entre todos tomamos decisiones diferentes con la misma información, por falta de comprensibilidad. ¿Listo? Entonces siempre es pensar en eso. ¿Quién va a coger los estados financieros y qué herramientas necesita para poderlos entender en cualquier momento? Dudas hasta ahí, chicos. No sé si ahora con esta conversada que hemos tenido les queda como mucho más claro la lectura, o si se sintieron muy agobiados con la lectura de esas cualidades, o si estaba fácil pues desde el momento de la lectura. Bueno, chicos, ahora vamos a hablar de la hipótesis de negocio en marcha. No sé si ustedes en la lectura alguien me quiere compartir qué encontraron sobre eso. Esa no, esa creo que en el taller solamente había una pregunta de cuándo se entiende que un negocio está o no está en marcha, pero no sé si les quedó el concepto claro, quién me quiere ayudar con eso. Sí, claro. Sí,
correcto. Y ese es como el fundamento básico de cualquier negocio. De hecho, sí, sí. No solamente eso, sino que incluso el tema de como toda esta parte del sector de entretenimiento, pues que se podría llamar de esa manera. Bares, discotecas, centros de belleza, pues peluquerías, centros de estética, restaurantes, cafés, bares, toda esa parte como que podríamos encasillar como en entretenimiento y ocio, diversión y entretenimiento. E incluso eh, ya se habla de que el 60% de este tipo de negocios va a cerrar. Por ejemplo, no sé, los gimnasios, que ya está determinado mediante el decreto que los gimnasios no pueden abrir hasta dentro de 18 meses. No hay cómo resistir, ¿cierto? O sea, 18 meses un negocio sin generar ingresos, pues seguramente no va a existir en 18 meses de negocio. Entonces, bajo norma internacional, cualquier actividad comercial se entiende que se hace con el fin de generar utilidades. Ese es el negocio. O sea, si usted hace un negocio es porque va a ganar plata. Si no, usted no se mete a eso. Entonces usted no se va a poner a hacer, a comprar activos, a adquirir, a endeudarse, a poner plata de su patrimonio personal a una sociedad. Si usted no tiene la intención de que eso se convierta en algo rentable. Entonces es básicamente el negocio, la hipótesis de negocio en marcha. Y eso hay que revelarlo en los estados financieros. Muchas de las asambleas, como todo esto empezó entre el 10, 12 de marzo más o menos, el, creo que fue el 19, 20 por ahí, salió el decreto de la superintendencia donde se aplazó formalmente el plazo para las asambleas. Entonces resulta que las asambleas en Colombia se deben hacer el 31 de marzo y bajo esa circular de la superintendencia se amplió el plazo a junio 30 y se les exigió a las sociedades, especialmente las que tienen revisoría fiscal o las que cumplen con cierto tipo de sectores, que hablaran en la asamblea sobre el tema COVID. ¿Cómo les pega el COVID y cuál es la proyección para el año 2020 respecto a la situación actual? Entonces, las empresas que no habían logrado, no habían desarrollado la asamblea hasta ese día y la realizaron después, tuvieron que cumplir con los requisitos adicionales o si no las han realizado y las van a realizar, tendrán que hacerlo porque está en riesgo esto, el hecho de que exista la posibilidad de seguir realizando la actividad comercial. Entonces, miren que aquí ya ni siquiera es porque quiera la empresa dejar de realizarla, sino porque hay un factor externo que está impidiendo su realización. Entonces, son dos cosas. Yo tengo que revelar eh, si hay riesgo de negocio en marcha por voluntad, es decir, porque ya los socios están cansados, porque ya no quieren hacer más esta actividad, porque quieren vender la empresa, porque el gerente no sé, tomó decisiones y se va a ir y los socios no tienen quien más administre la sociedad, o por un factor externo que impide que se realice la operación. Bueno, eh, vamos a hablar ahorita un poco de cómo se reconocen los elementos de los estados financieros. Entonces, en el encuentro anterior hablamos de las bases de medición y reconocimiento. No sé si recuerdan que encontramos varios valores o varios tipos de bases de medición. Hablábamos del valor de mercado, valor razonable, el costo histórico, del costo actual, ¿cierto? Entonces yo les decía, allá simplemente estaba definiendo qué significa cada tipo de base de medición. Aquí vamos a empezar un poco como a ligar los conceptos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por los activos. ¿Cómo se deben reconocer los activos? Bueno, primero, cuando yo hablo de reconocimiento inicial, estoy hablando de ese el primer momento en que contabilizo o registro en mi contabilidad un activo, un pasivo, un ingreso, un costo, un gasto. Ese es el reconocimiento inicial. ¿Cuándo me doy cuenta o cuándo paso a que el hecho económico al que estoy enfrentando se revele o se registre en la información contable? Ahí estoy hablando del reconocimiento inicial. La normatividad tiene como para todos los elementos tres pasos: reconocimiento inicial, medición posterior y revelación. Son los tres pasos que siempre cualquier elemento del activo financiero, perdón, del estado financiero debe cumplir. Siempre tengo que cumplir con esos tres pasos.
Entonces en el primero, no estamos hablando del activo, me dice por aquí Gracie que aquellas empresas que debían cumplir con facturación electrónica estos meses que pasó con ellos, se les amplió el plazo para implementar facturación electrónica. La resolución aún no ha salido, realmente. No ha salido la resolución, pero en teoría el plazo real, porque con todo el tema de que la reforma tributaria fue declarada inexequible, que la volvieron a presentar y que la volvieron a aprobar, la resolución de facturación real vigente salió como empezando, finalizando febrero, empezando marzo. Y los plazos ahí volvían a contar y arrancaban en julio, en la nueva resolución, pero aún no han salido como a aplazar esos plazos. Pero pues eso seguramente va a salir. Ya digamos que no sería raro, o sea, de facturación electrónica van como 15 calendarios diferentes, porque todo el tiempo los aplazan. Y, y efectivamente va a pasar, principalmente porque el tema de las empresas, el tema del desarrollo ni siquiera se está dando. Pues hay empresas que quisieron hacerlos como los desarrollos de software para poder realizar como dueños de su propio sistema y están en todo ese proceso de validación, de autorización y evidentemente pues con todo está parado, los procesos de la DIAN incluso están parados, la DIAN únicamente está en este momento enfocada en la devolución de saldos a favor. Ese es el objetivo principal de la DIAN en este momento. Todo lo demás está parado, no hay procesos de fiscalización, no hay procesos de incautación, todo eso está parado, porque el objetivo principal en ese momento de todos los funcionarios es la aceleración de los procesos de evolución, de generar caja para la economía, de generar dinero. Listo. Bueno, entonces volviendo al tema y cómo hago el reconocimiento inicial de activos, ¿qué te dice la norma? Un activo se reconoce en el estado de situación financiera, que es donde lo encuentro, cuando sea probable que él mismo se obtenga beneficio económico futuro. Entonces miren que aquí es el ejemplo que de pronto arranqué con la pregunta de la compañera sobre el taller. Cuando sé que tengo un activo, puede que sí haya un bien, pero ese bien no me genera un beneficio económico. Entonces, es lo primero que tengo que hacer. Cuando estoy frente a un activo, frente a un bien, un derecho, que cumple la condición de generar un beneficio económico futuro para la empresa y que hay un costo que puedo medir con fiabilidad, ahí hago el reconocimiento. Entonces, ahí voy al tema. ¿Cuáles son las bases de medición? Entonces, para los activos, tengo el costo histórico, tengo el valor razonable, ¿cuál uso? ¿Cierto? Entonces, depende del tipo de activo, tengo que irme a la sección. Si estoy frente a un activo financiero, tengo que ir a la sección de instrumentos financieros. Si estoy frente a un activo de propiedad, planta y equipo, tengo que irme a la sección de propiedad, planta y equipo y revisar con qué base, cuál de los costos que vimos, tomo para registrar el activo de propiedad, planta y equipo. Si estoy frente a un arrendamiento financiero, voy a la sección 20 de arrendamiento financiero. Si estoy frente a un activo biológico, voy a la sección de activo biológico para saber con qué valor lo registro, con qué procedimiento realizo ese reconocimiento inicial. Entonces, lo primero es tener claro que ese activo sí cumple la condición de activo y segundo, irme a la sección que me corresponda para poder identificar el proceso con el cual lo voy a llevar a la contabilidad. Ahora, para los pasivos, básicamente aplica lo mismo. Yo reconozco un pasivo cuando tengo la obligación de pagarlo, ¿cierto? Cuando sé que estoy frente a una deuda, pero eh, adicional, cuando sé que tengo que transferir unos recursos en un futuro, o sea, tengo un plazo pactado, tengo un valor de pago pactado y sé cuánto voy a pagar. Y adicional, mmm, cumplo la condición de que al final sé que esa liquidación, esa deuda, sí la voy a poder dejar en cero. Es decir, ese pasivo se va a poder extinguir algún día. Tengo la seguridad. Entonces yo no puedo decir, no lo puedo registrar en mi contabilidad. Un pasivo, no sé, supongamos que se adquirió una deuda con uno de los socios. Entonces un socio le hizo un préstamo a la empresa y le dijo que le prestaba 100 millones de pesos, pero que a cambio cada mes le tiene que pagar 1 millón de por vida. O sea que nunca se va a pagar el pasivo. Ahí no estoy cumpliendo con la condición de
liquidar en algún momento la deuda. No es posible. Yo no voy a poder como empresa en algún momento liquidar esa deuda. Ese tipo de ejemplos que acaba de pasar eran comunes en nuestra contabilidad anterior, en nuestros principios contables aceptados en Colombia, porque se hablaba de anualidades a perpetuidad y se hablaba mucho de eso, de préstamos entre terceros o entre entidades económicas que buscaban una rentabilidad vitalicia, permanente. Pero eso bajo NIF se debe manejar de otra manera, porque no cumple con el Estado, la característica de pasivo, que dice que tengo que tener la probabilidad de liquidar esa deuda. Si yo no tengo la probabilidad de liquidar la deuda, no la puedo reconocer, porque ¿por qué valor la voy a reconocer si nunca la voy a poder dar de baja? Es decir, nunca la voy a poder pagar. Entonces no me está cumpliendo el tema. Me pregunta Camilo que si el pasivo es para una reserva para una posible demanda, pero que aún no está 100% verificada que se va a perder la demanda, eso es diferente, porque eso es una provisión, ¿cierto? Que cumple el concepto o el criterio de pasivo estimado o pasivo contingente, que aún no es una obligación real, porque todavía no tengo una sentencia o una demanda que me obligue, un fallo judicial que me obligue a mí a pagar un recurso. Entonces todavía no lo puedo reconocer como pasivo. Eso se reconoce bajo un pasivo contingente o una provisión y hay una sección especial para eso. O sea, ese no cumple el criterio de pasivo. Eso no es un pasivo. Eso es una provisión que tiene otro criterio, otro tratamiento bajo la norma internacional. Ingresos. ¿Cuándo reconozco los ingresos? Los ingresos los voy a reconocer en el estado de resultados, ¿cierto? Ahí es donde va el concepto de ingresos. Y básicamente yo genero un ingreso cuando previamente he reconocido un activo o un pasivo. Casi siempre tiene que haber uno de los dos de manera anterior. Entonces, supongamos que el activo incrementó, es decir, incrementó la caja, entró plata a la caja, ahí puedo proceder a reconocer un ingreso. O no entró la plata, me quedaron debiendo la mercancía. Igual está incrementando un activo. Está incrementando un activo, instrumento financiero por cobrar contra el ingreso. O al contrario, disminuyó un pasivo. Entonces yo tenía que pagar, ¿qué les dijera yo? Una deuda con un proveedor. Resulta que el proveedor me había vendido a mí una mercancía a crédito y yo no la pude vender. Entonces la voy a devolver al proveedor. Como se la devolvió al proveedor y yo ya la había registrado en mi inventario como mercancía disponible para la venta, el tratamiento contable real implica que eso pase por un ingreso. Así el ingreso no se convierta en efectivo. El ingreso se convierte para cancelar un pasivo, una disminución del pasivo. Entonces, siempre que hay un ingreso, tiene que haber directamente o un incremento del activo o una disminución del pasivo. Ujú. O la factura de venta, simplemente haces normal la factura y la nota de cartera o recibo de caja o lo que sea para ese pago, lo cruzas contra ese pasivo, contra esa disminución del pasivo. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos a salir al break. Son las 8. Regresamos en 15 minuticos. ¿Listo, chicos?